Habemus Papam. Sancte Hermane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Els cardenals reunits en conclau van escollir Karol Wojtyła com a papa el 16 d'octubre de 1978 i va triar el nom de Joan Pau II. Provenia de Polònia, un país comunista, règim que començà a esquerdar-se en el moment que el cardenal Karol Wojtyła és escollit com a papa. Però la història no comença per aquí. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Polonia era un país bastante multiétnico, multicultural. Toda la franja oriental fue habitada por los lituanos, los ucranianos, los bielorrusos, donde predominaba el rito ortodoxo, ¿no? La iglesia ortodoxa. Y luego pues había varios millones de judíos. De hecho, la mitad de la población mundial judía vivía en Polonia, por lo tanto también otra religión. También había minorías protestantes no tan pequeñas, ¿no? Y entonces todo esto, había bastantes alemanes, ¿no? En la franja oriental, protestantes. Y todo esto, después de la Segunda Guerra Mundial, esa multiculturalidad fue digamos, eliminada como fruto del Tratado de Yalta, donde se decide cambiar las fronteras de Polonia, correr todo el país 300 kilómetros más hacia el oeste, quitar toda la franja oriental, compensar con Silesia y con Pomerania, y al mismo tiempo expulsar a varios millones de alemanes que habitaban Pomerania y Silesia, echarlos hacia Alemania, y en cambio los polacos que vivían en la franja oriental, pues echarlos a, en fin, una especie de esas movidas, esos movimientos a los que se permitían especialmente Stalin. Tan greu és la dominació nazi com la dominació soviètica. Polònia va sofrir totes dues dominacions. I el que hem de dir és que no solament va haver-hi aquesta repressió soviètica o nazi i després soviètica, sinó que a Europa les potències aliades van trair Polònia quan la varen abandonar i la varen deixar sola a la seva sort. La Universidad Jagiellona, que es la más antigua de Polonia, donde había estudiado Copérnico, una universidad del siglo XIV, en la cual estudió también filología polaca el propio Karol Wojtyła, antes de que estallara la guerra. Al invadir Polonia, los alemanes, Hans Frank, el gobernador del sur de Polonia, convoca a los profesores, al rector y los profesores, y los 180 y 190 y tantos se presentan, ¿no?, en el aula magna para la inauguración del curso, con la esperanza de que tal vez se les pueda dejar impartir clases. Los meten en los camiones y les llevan al campo de concentración donde mueren todos. Entrando en la universidad, en el edificio central, se puede ver una tabla de mármol donde están sus nombres, ¿no? Es decir, antes que Hitler liberaliza el aborto en Polonia, porque no tiene interés en que... Para Hitler los polacos tenían que existir durante 30 años. Los judíos y los gitanos se tenían que eliminar inmediatamente, los polacos y rusos y los pueblos eslavos tenían que existir durante 30 años como mano de obra barata. Por lo tanto, se tenía que eliminar las élites, pero dejar vivir a los obreros para después eliminarlos 30 años después, ¿no? Por lo tanto, procrear no tenía sentido, entonces se animaba al aborto incluso, ¿no? Incluso se llegaba a esterilizar las mujeres forzosamente y a los hombres. Varias etapas en el comunismo en Polonia. El comunismo en Polonia se instala en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Entra la Rusia soviética e impone un régimen comunista. Entonces, sin duda, esa primera etapa es la más dura, porque hay realmente un régimen militar dictatorial. Los líderes políticos
militares que han sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, que no eran muchos, porque la mayoría había caído de mano de los nazis o de mano de los soviéticos, pero los que sobreviven, en el momento en el cual se instala este nuevo régimen, se ven otra vez amenazados, ¿no? Y aquellos que decidieron no entregar las armas y siguieron pues escondidos en el bosque haciendo guerrilla, pues uno tras otro fueron eliminados, ¿no? O sea, los patriotas, los héroes polacos fueron considerados y tratados como bandidos, ¿no? Y tanto es así que la Segunda Guerra Mundial en Polonia se prorrogó unos 3 años más. Aquesta zona russa l'any 1939 va sofrir més devastació i, del punt de vista religiós més persecució que altra part en possessió d'Alemanya, no? Van, per exemple, enviar a diferents repúbliques d'URSS més de 150.000 persones, només per ser polonesos. Van destruir les diòcesis que estaven a l'est de Polònia, tant que, per exemple, en una, en Lvov, de més de 800 sacerdots es va quedar, després de la guerra, només 4 sacerdots, no? O assassinats, o en l'exili, o pues, doncs, per la seva resistència doncs, perseguits Això era la realitat de Rússia, que no podies parlar de moltes coses, no podries ser demòcrata del tot perquè existia una democràcia fictícia, no? I anaves a votar a les eleccions, només tenies un partit comunista i 2 partits que eren satèl·lits d'aquests i votant als altres votaves el que regia. És a dir, tot era fictici. La façana era bonica, però a dins d'aquest edifici de comunisme la gent patia. És evident que una economia planificada no va estimular el creixement econòmic, l'assumpció de responsabilitats, la iniciativa privada, per tant tampoc el bé comú. Al final de l'any 70 ja vam patir una gran crisi econòmica. Resultava que l'economia socialista o comunista, a base d'una planificació des de part d'un partit i un grup de persones, sempre era una planificació dolenta, mala. Els productes hi eren, però eren repartits a base de diners que escassaven, no? Es guanyava tan poc i els productes eren també una mica tarificats, és a dir, pertanyien a una classe dirigent o a les classes que tenien accés a aquests productes, de que la majoria de la gent sofria perquè no podia tenir coses de la primera necessitat. Recordo als anys 70, quan aquesta crisi econòmica, quan estàvem nosaltres amb unes cues d'hores i hores per aconseguir, per exemple, 1 quilo de sucre. O quan arribava una furgoneta amb la carn a la botiga, amb queviures, s'organitzava unes coles de 3-4 hores per aconseguir una mica de botifarra o una mica de carn, i tot això dia rere dia, quan sofríem, patíem com a societat, la falta de les coses, productes bàsics. La premisa marxista de la utopía de una sociedad perfecta es aquella sociedad que no solamente mediante una revolución elimina a los capitalistas, a los aristócratas, a los que tienen en su posesión el capital y los da a los proletarios supuestamente, sino que también obligatoriamente y necesariamente elimina todo hecho religioso de la vida de la sociedad, porque, en fin, como había dicho Marx, repitió Lenin, porque es opio para los pueblos, es decir, religión como un factor que disminuye el resentimiento, y el resentimiento es necesario para que haya una revolución, por lo tanto... Bueno, gràcies a Déu hem viscut la nostra fe cristiana i la pietat
en les famílies destina tota mena d'aquesta persecució contra l'Església a base de la fidelitat a la tradició, a base de la fidelitat també al nostre patriotisme, arrels cristians i d'aquest amor a la pàtria i a la cultura polonesa, que és també una part de la nostra pietat, ja que dirà Joan Pau II que la fe viscuda en la vida pràctica es tradueix en la cultura. És a dir, la nostra cultura d'alguna manera reflexa les nostres creences, la nostra fe, la nostra cosmovisió de la vida, del sentit, de la nostra dignitat. No? I tot això, la cultura polonesa amb arrels cristianes es va permetre també resistir molt a l'intent de treure la fe cristiana dels nostres cors i de les nostres famílies, de la nostra societat. Quan anaven a la tarda a la parròquia per viure la llibertat de la nostra fe. Potser per això la fe dels adults que van sortir de l'època comunista ara és tan forta, que era una fe defensada i molt més repensada quan atacaven arrels cristianes, religioses, amb la visió estatal, l'ideologia que reinava en els col·legis, universitats, en la societat. Era prohibit parlar de Déu, més d'1 milió de persones formaven part del Partit Comunista, no podien ni batejar els seus fills a l'església obertament. Els meus col·legues que eren, per exemple, de l'exèrcit polonès no podien dir que van amb mi, amb altres companys, a la catequesis, però sí que hi anaven. Una mica de doble vida religiosa. Aquest gran cardenal, Wyszynski, va lluitar contra el comunisme des de les aules, des de les trones de les esglésies, i es va esdevenir un personatge realment incòmode per al règim comunista. Non possumos. Dice, es una carta que escriben al gobierno, él firman todos los obispos de la conferencia episcopal. Non possumos quiere decir no podemos. Miren, hemos ido cediendo hasta donde hemos podido, aquí ya no podemos. Aquello de que sean ustedes quienes nombraron obispos, en fin, etc. Una serie de cosas que exigía el gobierno, dijo, no podemos, a partir de aquí ya nos queda el no y el martirio si hace falta. Y bueno, y está dispuesto a ir a la cárcel, va a la cárcel, está dispuesto a morir, sabe que en cualquier momento, pero sabe que, bueno, él tiene que ser fiel a Dios, ¿no? El cardenal Stefan Wyszynski, uno de los grandes líderes de Polonia, ¿no? Polonia decapitada de líderes civiles, los únicos líderes que le quedan son los sacerdotes, ¿no? Algunos que han sobrevivido a la guerra, y ese es uno de ellos. Es el primado de Polonia, es decir, el obispo más importante de Polonia, que en el año 53 es amenazado de ser puesto en prisión con la condena, digamos, por la alta traición, ¿no? de la Polonia popular, de la Polonia comunista, si no firma un documento de sumisión de la Iglesia polaca al gobierno comunista y por lo tanto ruptura con el Vaticano. Él se niega a firmar ese documento y efectivamente es encarcelado. O sea, esto da una imagen realmente del nivel de persecución, de opresión que sufría el pueblo y especialmente la Iglesia. Estará 3 años aislado, encarcelado. Mientras está en ese destierro, en esa prisión durante 3 años, cardenal Wyszynski, siguen las presiones contra los demás miembros del episcopado. Y desgraciadamente llega un momento en el cual se consigue de algún modo embaucarlos, presionarlos, de tal modo que firman un documento que sí tiene cierto aspecto de deslealtad con el cardenal Wyszynski. De algún modo, en fin, lo podemos decir, entre comillas, en cierto modo lo traicionan los demás obispos, ¿no? Y la verdad es que cuando finalmente lo liberan, ¿no? Él sale ya victorioso, porque no solamente se le libera, como que se le pide que asuma ese liderazgo para evitar el conflicto, ¿no? No lo menciona en ningún momento, como si no hubiera pasado. No pasa nada, seguimos adelante, ¿no? Y, sin embargo, en el año 56
como consecuencia del levantamiento de los húngaros en Budapest en contra de los soviéticos, que acabó en una auténtica carnicería, ¿no? El asalto contra Budapest, más de 20.000 muertos, más de 200.000 refugiados, exiliados. Pero Hungría es un país pequeño, la población no llega a 10 millones de habitantes, Polonia son casi 40 millones. Los propios comunistas se asustan un poco, porque ven que eso se contagia en Polonia y que puede acabar muy mal la cosa. Entonces sacan de la cárcel al cardenal Wyszynski, suplicándole prácticamente que utilice su autoridad para calmar los ánimos, pedir a la gente que no recurra a la violencia, y a cambio le ofrecen salvaguardar la libertad religiosa, siendo primado. Es un cargo un tanto quizás anacrónico, ya no existe en muchos países, pero en Polonia se conserva. Y en Polonia tiene una tradición muy importante, porque en la época de la monarquía polaca, a partir del siglo XVI, es una monarquía particular, porque es electiva. Es decir, los reyes se parecen más con una especie de presidentes vitalicios, más que monarcas dinásticos. Es decir, cuando muere el rey, la nobleza vota y puede elegir su hijo si quiere o no, u otro. Y entonces, claro, eso presupone una preparación de la gran elección que se celebraba en Varsovia. Normalmente duraba varios meses, y en este periodo asumía el poder real que se llamaba el interrex, o sea, entre los reyes, que era el primado de Polonia. El primado tenía ese papel. Y de algún modo, en la conciencia colectiva de los polacos, esa figura conservaba, digamos, esa cierta majestad, ¿no? Majestuosidad, no solamente en términos de quien representa la Iglesia, sino también a la nación, especialmente en el momento en el cual esa nación se encuentra en un régimen político impuesto desde fuera, desde otro país, es decir, bajo realmente una ocupación de un gobierno títere. Entonces, tanto más se convierte ese interrex, ¿no?, en el verdadero rex, es decir, en quien realmente representa no solamente la Iglesia, sino también la nación polaca. El apego a la religiosidad popular de las masas, ¿no?, obreras, campesinas, etc., que por lo tanto eran bastante impermeables a la ideología marxista, ¿no? Porque como que no hay Dios, como que vamos a construir una sociedad sin Dios, estaría impensable para ellos. Tanto es así que en Nowa Huta, que era un barrio de Cracovia, donde los comunistas se propusieron construir lo que ellos llamaron en su propaganda la fortaleza del comunismo, es decir, una ciudad sin Dios, una ciudad en torno a una siderúrgica que tenía como objetivo sofocar Cracovia, que era la gran ciudad de la cultura polaca, la ciudad de las iglesias, de muchísimos santos, ¿no?, de un gran apego a la tradición y a la fe. Pues la idea era construir otra ciudad más grande que devore a aquella. Y esto les salió el tiro por la culata, porque trajeron a los pobres campesinos pensando que serán más manipulables, ¿no?, ideológicamente, al no tener formación, muchos de ellos analfabetos incluso, ¿no? Los trajeron ahí, acumularon en aquel nuevo barrio, realmente era una factoría enorme, en un momento de auge trabajaban 50.000 personas en una sola fábrica. Pero ellos, al llegar ahí, lo primero que preguntaron es ¿dónde está la iglesia? No, aquí no va a haber iglesia. ¿Cómo que no va a haber iglesia? Tiene que haber una iglesia. Entonces ponen una cruz, a la cual viene una máquina excavadora y la elimina por la noche. Entonces empiezan a poner guardias en torno a la cruz, defendiéndola. Ya interviene aquí el obispo en aquel momento de Cracovia, Karol Wojtyła, futuro Papa Juan Pablo II, en defensa de esos obreros. Ya tienen derecho, es uno de los derechos fundamentales, el derecho a la libertad de la fe, ¿no?, y del culto. El gobierno no lo respeta y empieza la famosa guerra por la cruz, ¿no?, donde hay muertos incluso, y que finalmente se ven obligados los comunistas, el gobierno comunista, a ceder y permitir que se construyera la cruz, la iglesia en el lugar de la cruz. Y en este momento, en aquel barrio, hay una quincena de iglesias, después de aquella primera que se construyó. A Cracòvia, per exemple, Wojtyła, un cop que serà nomenat bisbe auxiliar,
ha d'aconseguir un pacte amb el govern polonès comunista per aconseguir tenir mig seminari. El seminari era clandestí, la forma d'educar els capellans era clandestina. Ell aconsegueix això, és una estira i arronsa continu de la societat amb el poder comunista. Wojtyła tiene un carisma más universitario académico. También va a las fiestas de los pueblos, ¿no? y a bautizar y a confirmar a niños, pero donde de algún modo desenvuelve especialmente su carisma es con la juventud universitaria. Él es capellán de los universitarios en la iglesia de San Florian en Cracovia, da unos retiros espirituales a los que acuden muchísimos estudiantes universitarios, ¿no? Ya como sacerdote antes de ser obispo, y tiene muchos amigos universitarios. Entonces él va por esta vía más intelectual, participa también en las sesiones del Concilio Vaticano II, mientras que Wyszyński tiene mucho más apego y su apuesta es más por la religiosidad popular. Fomenta peregrinajes, novenas, la famosa novena de 9 años previa al milenario del bautismo de Polonia en 1966, extraordinario, ¿no? Ahí, por ejemplo, la famosa anécdota, él hace pintar una copia exacta del icono de la Virgen de Częstochowa, considerada la reina de los polacos, ¿no? Y la hace pasear por todas las ciudades de Polonia, siempre acompañada por muchedumbres y fomentando el fervor religioso, y eso no lo aceptan los comunistas y de algún modo encarcelan la Virgen, ¿no? El cuadro de la Virgen, y prohíben que como símbolo religioso que en público no se puede exponer. Bueno, pues entonces sigue paseando solamente el marco, pero con eso surge más fervor todavía, ¿no? Porque de algún modo la gente entiende que aquí se trata no del cuadro en sí, sino lo que simboliza la presencia real de la Virgen en la que creen ellos. La primera persona a la que se dirige Wojtyła en el momento en el cual le dice, sales tú, ¿te aceptas o no? Entonces él pide tiempo y va a hablar con Wyszyński y le pregunta si tengo que aceptar o no. O sea, sigue en esta actitud de obediencia. Y él le dice esa palabra profética, tú serás el papa que llevará la iglesia al tercer milenio. Lo dice en el año 78, faltan muchos años, por poco muere, como sabemos, ¿no? 3 años después, en cierto modo és profético. Dice, jo crec que no es volia fer política, simplement s'agafa un bisbe que ha sofert, que està sofrint, d'un poble que realment ho passa malament, i ell tenia força per portar tota la idea, per exemple, del Vaticà II, en tant a una església més oberta a la gent. Ell ho havia viscut en una diòcesi que necessitava uns pastors que estiguessin a prop de la gent. No volien uns pastors llunys, uns pastors prínceps, i aquesta és la figura de Joan Pau II. Escollir un papa d'un país comunista, primer era una declaració d'intencions vers el bloc comunista, que volem els catòlics que estan aquí, els estimem, els volem tenir a prop, però sobretot era una elecció universal. Cuando llega la noticia de que fue elegido papa, es una especie de euforia colectiva, la gente sale de sus casas a la calle, la gente se abraza, la gente canta. En cambio, al parecer en la embajada soviética en Polonia entran en pánico, a ver qué pasa. Aquí menudo gol nos han metido, ¿no? ¿Qué pasará este hombre que nos conoce tanto y nos conoce desde dentro? Va ser rebuda com una gran i inesperada gràcia de Déu, un do celestial. Recordo l'alegria, els carrers, les places, el toc de les campanes a totes les parròquies, catedrals de Polònia, aquest dia d'octubre de 1978, i també somriure la gent i repetir una notícia que era increïble. Com és que un que és de fora d'Itàlia, després de 4 segles, no? dels papes italians, i que sigui un polonès i és elegit ara com el següent papa, sí que era una cosa inesperada totalment, una sorpresa per a tothom, però sobretot
una acció de gràcies a Déu que des del si de la nostra nació surt un home que és vist per als cardenals com un digne successor de Sant Pere, que dirigia. És evident que l'elecció d'un papa vingut d'un país llunyà, com molt bé recordava el beat Joan Pau II, per l'Església va suposar un sotrac, un canvi molt fort. Primer perquè era el primer papa no italià des de l'elecció d'Adrià VI l'any 1521. Per tant, suposava trencar dintre de l'estructura de l'Església Catòlica una dinàmica que portava ja 4 segles. La vinguda de Joan Pau II a Polònia, mig any, més o menys, 7 mesos després de la seva elecció, era juny del 1979, eren 9 dies que van decidir la sort de Polònia, però també van decidir la destrucció del bloc comunista. No? Tot el bloc comunista temblava. Què va passar aquests 9 dies? És que des de la vinguda de Joan Pau II a Varsòvia i després passar a Gniezno, Częstochowa, Cracòvia i d'altres, Nova Targa. Allà es van reunir sempre més de 2-3 milions de persones en assemblees enormes de manifestació de fe, del culte a Déu, presidit per el Papa, però sobretot de veure que som tants, que creiem el mateix, que visquem aquesta adhesió a Déu, al credo de l'Església Catòlica, que som forts junts. Bueno, yo sí recuerdo, tenía un vecino que era no creyente, declaradamente no creyente. Y de repente recuerdo que siempre que venía Juan Pablo II a Polonia, y como en tanto que Papa vino 9 veces, se decía que su muerte es como si fuera la 10ª vez, porque su presencia fue incluso más fuerte. La gente colgaba en las ventanas de los pisos, por todas partes, la imagen con él, la banderita del Vaticano y el Papa. Digo yo que el vecino también ha colgado. y entonces le pregunté, oye, pero tú no me decías que eras no creyente. No, sí, claro que soy no creyente, pero hombre, es un papa polaco, ¿no? O sea que parece ser que hasta los no creyentes le tenían un gran respeto y un cierto orgullo, sino religioso espiritual nacional, ¿no? Al fin y al cabo es un polaco que es un gran líder mundial, ¿no? Desde su... Sense el viatge del papa a Polònia, immediatament poc després de ser elegit romà pontífex, moltes coses de les que van passar a Polònia no es podrien entendre. La veu d'un papa que ve i que ha viscut i que coneix bastant des de dintre, perquè ho ha patit en primera persona, ho ha patit com a, fins i tot també doncs això, com a professor, com a sacerdot, doncs tot el que significa la ideologia comunista, sens dubte, i a més amb el desig, a més de veure el seu poble i tants altres pobles lliures, doncs sens dubte va influir molt en la seva manera de tractar i de treballar al nivell que fos, a nivell polític segurament, a nivell diplomàtic també segur, de tots els àmbits possibles, els seus discursos, les seves encícliques, quan parla de la dignitat de l'home, quan parla de la llibertat dels pobles, tot això són paraules, fets també, que van fent empremta, que van deixant marca i que al final col·labora. Que coneixia des de dintre el que era el comunisme i que, per tant, en aquest sentit, podia ajudar poderosament, jo diria que a consolidar el postconcili en els seus 2 fonaments centrals, Déu i l'ésser humà. Una veu lliure que coneixia perfectament la seva situació i que seria escoltada per tot el món. Del primer viaje, que es absolutamente fundamental, del año 1979, en junio, Viena. Yo tengo el primer recuerdo de verlo, ¿no? Un niño de 5 añitos, mi madre me levanta al lado de la carretera por donde pasa el Papa móvil, abierto todavía, porque eso es anterior al atentado, el Papa móvil abierto, y lo veo así bendiciéndome, este hombre bondadoso con cara simpática, ¿no? A 3 metros, ¿no? Pasando despacito en el coche. Y aquel momento es fundamental porque la gente no solo se siente identificada con él, no solo asume su liderazgo religioso, incluso general, sino se da cuenta de que somos muchos
No tenemos que tener miedo. Aquel mensaje de su primera alocución, ¿no? De su primer discurso en la Plaza San Pedro, non abbiate paura, no tengáis miedo, ¿no? De dejar a Cristo penetrar en vuestros corazones, en vuestras sociedades. Aquel mensaje se hace realidad en Polonia, la gente deja de tener miedo. Es decir, si somos muchos, al parecer en su trayecto, que fue recortado por los comunistas, que se obligó a no utilizar determinadas palabras y tal, se intentó condicionar, limitar, ¿no? Ese mensaje. Sin embargo, y en pocos días acudieron 10 millones de personas a verlo en directo, y el resto lo vio por la tele o por la radio, lo que sea. Es decir, es un momento de gran unidad nacional en torno a ese líder inesperado, ¿no? Que viene de Roma. Y yo diría que, bueno, sin duda alguna, ese es el momento que da la fuerza a la nación, que después, un año después, fundará este fenómeno extraordinario en la historia de la humanidad, que es solidaridad. Després de la visita de Joan Pau II a Polònia, van decidir de que aquest home, aquest papa, sense exèrcits, sense divisions, com preguntava abans a l'Stalin, quants divisions té el papa, no tinguem por d'ell, però per ells va aparèixer com un enemic número 1 del comunisme en tot arreu, no? Al món. Surge en 1970, básicamente en un primer momento como una protesta por el despido de una mujer que trabaja, Anna Valentinovich, que yo tuve la gran suerte de conocerla personalmente en aquella época, cuando yo era muy jovencito, a la que despiden del astillero. Era una mujer sencilla, trabajadora física en la cadena de montaje. La despiden precisamente pues, por estar criticando el sistema y el régimen. Entonces, los obreros deciden exigir su readmisión en el astillero, ¿no? Y ahí surge la figura de Lech Walesa, que intenta ya de algún modo organizar esa primera protesta. Es una persona muy sencilla, no tiene gran formación intelectual ni académica, es electricista, tiene formación profesional, trabaja en los astilleros y es padre de 8 hijos, ¿no? En aquel momento no sé si ya tiene 8. Y en el momento en el cual se rebela contra el sistema, la única defensa que tiene es la Virgen María, o la Virgen de Czestochowa, que lleva en la solapa, ¿no? Su imagen, porque no tiene ni dinero, ni conocimientos, ni armas, ¿no? Menos. Así que realmente es uno de estos ejemplos en la historia en la cual pues, la persona, mediante la determinación y la fe en algo, es capaz de tener actuaciones muy por encima de lo que le predestinaría, digamos, su preparación, ¿no? No tiene ninguna preparación. Eso sí tiene un gran talento para captar la atención, ¿no? Es un buen orador, ¿no? Con un uso de un lenguaje muy sencillo, incluso digamos incorrecto, habla un polaco más bien que es una especie de dialecto, pero de tal modo que los obreros lo entendían muy bien, ¿no? Y tenía esa valentía que incluso lideró pues, eso, a los intelectuales que le hacían de consejeros y le seguían. De Solidarność, que és fruit d'unes vagues enormes de diferents ciutats i empreses com són les tires de Gdańsk, però tot això és fruit de que la gent vol viure els seus drets i de manera lliure demana perquè tinguin més llibertats, perquè siguin més considerats en aquest sistema. Com el moviment és tan gran a la Solidarność, en pocs mesos apartenen més de 10 milions de persones, la solució forçosa, violenta, apareix com impossible. Els comunistes diuen que és impossible que es tanqui a la presó més de mig nació. És a dir, és impossible treure ja aquestes idees de llibertat, de democràcia, de viure de manera digna dels cors de milions i milions de persones. Solidarność neix de la necessitat de la població de Polònia a viure més bé. No? Allò que va fer és dir, els nostres líders no ens representen.
nostres líders són posats, a vegades amb influència això, soviètica segur, però imposats per una realitat que no respon al poble. Per tant, des de dintre van aconseguir transformar la situació política del seu país, mostrant l'absurd del que vivien, que potser si ningú ho hagués dit o si ningú hagués fet tant de soroll, continuaria existint, continuaria havent-hi aquesta situació absurda, però la gent no ho entomaria i des de l'exterior no es veuria amb tanta claredat. Des de dintre ells ho van mostrar, o sigui, van ser el crit que va ajudar a transformar aquesta situació política que vivien. Se convertirá en el sindicato más numeroso de la historia de la humanidad. Solidaridad está en el libro de Guinness, 10 millones de afiliados, y tiene esa particularidad de que es un sindicato ilegal y además católico, declaradamente católico, dentro de un régimen radicalmente anticristiano, ¿no? Son de esas paradojas de la historia, pero eso sin duda no habría sido posible sin el viaje del Papa polaco a su tierra, ¿no? Pero de apoyo también Walesa dijo, montando el movimiento Solidaridad, que si sobrevivo y si salimos de esta, lo primero que haré es ir a Roma para dar gracias a Juan Pablo II por su apoyo, por su oración, por su presencia, ¿no? en la nación polaca. És evident que Solidarność és importantíssim de cara a la caiguda del comunisme a Polònia. Un papel fundamental en la caída del comunismo, porque pues tal como hemos dicho, se convertirá más que en un sindicato oficial, o diríamos en su nombre lleva esa palabra sindicato, pero realmente es un movimiento de toda la nación, en el cual están unidos los intelectuales, los obreros, los campesinos. La Iglesia lógicamente apoya como una manifestación de libertad, ¿no? De deseo de libertad. Cuando llega a Polonia la noticia del atentado en 1981, la gente pide permiso en el trabajo, deja el campo, en fin, y se ponen en marcha todos a Częstochowa. Peregrinajes, suplicando a la Virgen que sobreviva, porque aquí el milagro es doble en el atentado. Primero, que no se produjera una muerte inmediata. Siento que un asesino profesional que había matado muchísima gente en su vida con una pistola que funcionó impecablemente, lo tiene a pocos metros de distancia. El propio Alilak Chasta hoy en día no lo entiende y le deja perplejo. De hecho, parecer en la entrevista que tuvieron le decía esto: yo no entiendo cómo es posible que usted haya sobrevivido. Todo el mundo intuye inmediatamente que este turco pues es bastante poco turco, o sea, es turco, pero es contratado por los búlgaros, que indirectamente la orden viene de Moscú. Eso es una cosa que nadie duda. En 1981 especialmente, ¿no? La ley marcial que se introduce, se encarcela en una noche a 20.000 dirigentes del movimiento Solidaridad, ¿no? Hay muertos, la mina de Wujek en Silesia, 10 muertos en un asalto de la policía y el ejército, varias decenas de heridos. O sea, se vive como una ocupación, como algo dramático. Lo conocí personalmente al padre Popielsko, tuve la suerte de escucharlo, no hablar con él, pero escucharlo varias veces, porque en la parroquia donde yo nací, que era la de San Maximiliano Kolbe, en Cracovia, había un sacerdote que se llamaba el padre Casimiro Janzas, que era amigo próximo del padre Popielsko, y por eso lo traía con cierta frecuencia a unos encuentros medio clandestinos en la cripta de la iglesia, donde se reunía cada jueves la Solidaridad, ¿no? Los miembros de Solidarność, para rezar por la patria, la misa por Polonia, por la patria, y se invitaba a veces pues, artistas, se hacían exposiciones, era la idea de la resistencia a través de la cultura. Nuestro no era párroco, él era pues, uno de los sacerdotes, esos 10, 11 sacerdotes que teníamos. El padre Casimiro llevó a la práctica la idea de la resistencia a través de la cultura, que era una idea de Karol Wojtyła durante la Segunda Guerra Mundial. Karol Wojtyła, que era un joven estudiante de 20 años, no fue a la guerrilla, pero resistía de otro modo, pues a través de un teatro clandestino, de una universidad clandestina, etc., y luego seminario clandestino, ¿no? Entonces el padre Casimiro hacía lo mismo, y recuerdo que pues, había un teatro
cuyos miembros eran obreros y hacían las obras clásicas, ¿no?, de teatro, extraordinarias, y venía muchísima gente, muchos espías también, ya sabíamos más o menos quién venía ahí con una grabadora, que siempre... y también venía el padre Popielusco. Yo recuerdo algún que otro sermón suyo vagamente. Yo iba a todas estas misas, no me las perdí, pero mi madre me llevaba y decía, tienes que venir conmigo a una lección de historia. Creíamos que el régimen duraría muchísimos años más, nos parecía indestructible. El potencial militar que tenía el imperio soviético era enorme, no parecía que podría caer tan rápidamente, por eso se temía que esa mentira podría durar muchos años más, y por eso mi madre tenía esa preocupación, que sus hijos supieran de primera mano la verdad, y por eso nos llevaba incluso a las manifestaciones y cosas por el estilo. Y entonces recuerdo, por ejemplo, de uno de esos sermones del padre Popielusco, que era conocido precisamente por citar mucho a Juan Pablo II, citar mucho a el cardenal Wyszynski, que eran sus referentes, lógicamente la Biblia, y nunca hacer discursos políticos, en absoluto. Él simplemente clamaba la libertad religiosa para los ciudadanos de Polonia, ¿no? Eso sí. Y animaba a que seamos valientes. Recuerdo que como dos ejes de toda su enseñanza, que era sencilla, era en primer lugar, no podemos dejar que nos quiten la dignidad y por lo tanto tenemos que ser valientes, lo primero, y segundo, no podemos permitir que nos infundan el odio. De fet, el pare Popielusco és un personatge que d'alguna manera representa en la Polònia concreta i real tota l'acció que el papa estava realitzant des de la seu de Pera de cara a promoure la veritable llibertat i la promoció humana. Popielusco és home de Déu, compromès amb el seu poble, compromès amb la situació política, que va avivar la vida cristiana des dels seus fonaments i que va lluitar i va denunciar les injustícies, estant-hi al costat dels treballadors i dels necessitats. Sino que está ni siquiera de vicario, está de residente en la parroquia de San Stanislaw Kostka en Varsovia. Y pues nada, él humildemente pues ahí obedece y hace las tareas a las que le destinan, pues ayuda por ejemplo en la pastoral de la salud, las enfermeras en los hospitales, va a los bautismos, a las comuniones, en fin. Y esto coincide precisamente con las protestas de los obreros. Les pilla de repente. Vienen los obreros de la factoría de Ursus, la factoría de tractores, muy importante, de Varsovia, y pidiendo un sacerdote, porque estos obreros eran todos católicos y sabían que cuando entraban en huelga, perfectamente podrían enviar las tropas y podrían morir. Lo sabían. Entonces necesitaban confesarse, porque tampoco no eran perfectos, ¿no? Sabían que necesitaban confesarse, por lo tanto lo primero que pedían cuando iban a una huelga es que venga un cura. Y llega la petición a esa parroquia, que era la más cercana, y el párroco, que era un hombre valiente, un hombre así íntegro y fuerte, no podía ir porque tenía un compromiso de una boda o algo así. El vicario tampoco. Entonces dice el padre Popielusco, eso está bien representado en la película, voy yo, y dice, lo miran, ¿cómo que vas a ir tú? Pero bueno, al final no hay otro, entonces va él. Y sucede esta cosa, pues creo que realmente solo se entiende desde la perspectiva sobrenatural, que desde que se presenta ante los obreros, ellos de algún modo todos se dejan cautivar por él, se dejan cautivar por su simplicidad, por su lenguaje. No era un gran orador, simplemente con simplicidad y con fortaleza y con fe en lo que dice, les decía cosas sencillas, ¿no? de la fe, del Evangelio de Juan Pablo II, así que se convierte para ellos en alguien indispensable, ya no solamente cuando hay huelgas, cuando hay grandes terremotos, ¿no? Sino siempre, y le llaman, le siguen llamando luego su fama de algún modo se extiende, le llaman a otros sitios, va por toda Polonia. Se convierte un poco en un capellán, podríamos decir, no oficial, pero verdadero, de solidaridad, en muy poquitos años. Y a sus misas, porque él también organiza las misas por la patria, igual que el padre Casimiro, en aquella iglesia de San Stanislaw Kostka, vienen muchedumbres tan grandes que dan varias vueltas a la iglesia, no caben dentro, no se pone megafonía, y se convierte, por lo tanto, en un objeto de rencor y de
rabia, ¿no?, para los servicios secretos. Dintre d'aquesta resistència de l'Església, sobretot des de les prèdiques que hi feia, a l'hora de criticar la situació, a l'hora també d'animar a la gent a buscar aquest canvi, també per descomptat participava de reunions, de trobades, però sempre ho feia des de l'àmbit de l'Església. Per arengar, per llançar arengues en contra del comunisme que hi havia en el seu país. I això el va portar a crear-se molts enemics dins del règim que hi havia a Polònia i segurament o la policia directament o serveis secrets van ser els que van acabar amb la seva vida, ¿no? Entonces empieza todo un juego que durará pues un par de años de intento de, digamos, aterrorizarlo, ¿no? Le rompen la ventana, él vivía en un piso cerca de la parroquia, le tiran un ladrillo con una hoja diciendo estás muerto ya, sabe que está siempre seguido por los espías, ¿no? Incluso recurren a cosas muy sucias, como por ejemplo pues acusaciones, ¿no?, de haberlo visto con una mujer, entran en su piso, le meten una pistola, un material de guerra y unas octavillas antisistema como pretexto para encarcelarlo. Era tan idiota, o sea, era evidente que él no habría utilizado una pistola y habría incitado a una rebelión armada, pero bueno, como fruto de eso lo encarcelan y es interrogado regularmente. Tanto es así que empieza a preocuparse por él el nuevo primado de Polonia. Wyszyński ya está muerto, murió en el 81 de cáncer, el cardenal Glemp. Y hay incluso ciertas fricciones entre el padre Popieluszko y Glemp, porque el cardenal Glemp de algún modo no quiere conflictos con el régimen, es más partidario, digamos, de buscar una mínima convivencia y se le exige, los comunistas le exigen que de algún modo pues calle, ¿no?, que lo envíe a algún sitio, que le mande callar, y al parecer hay unas ciertas tensiones ahí. Le intenta, también por preocupación, lógicamente, por el propio padre Popieluszko, el cardenal Glemp intenta enviarlo a Roma para hacer unos estudios, pero el padre Popieluszko le suplica que no lo haga, dice: yo no puedo dejar a mis obreros, ellos me necesitan y yo tengo que estar aquí. Y de hecho dice a sus amigos que tiene miedo de la muerte, es consciente que lo pueden matar y tiene miedo, humanamente tiene miedo, pero dice: pero a pesar de ese miedo humano, soy consciente de que si Dios me llama a eso, pues es una cosa grande, porque ¿qué más grande puede haber que para un sacerdote que poder dar la vida por la fe y por su pueblo, por su gente, ¿no? Así que está preparado y efectivamente llega el día, ¿no? En octubre de 1984 le invitan a Bydgoszcz, una ciudad a 200 kilómetros al norte de Varsovia, para moderar un rosario por la patria. Entonces ahí está grabado en YouTube, se puede ver en polaco. Este es un trabajo que habría que hacer un día, subtitular, ¿no?, y hacer más conocido también a este beato, en este momento ya beato. Ahí es donde dice, entre otros, una vez más estas palabras, ¿no?, que Dios nos dé la fuerza, rezando el misterio doloroso, ¿no?, el de la muerte de Cristo, que Dios nos dé la fuerza, que mantengamos la dignidad y que con valentía siempre, con la cabeza erguida, proclamemos la verdad, y al mismo tiempo que nos libere del odio, que no permita que nos dejemos arrastrar por el odio hacia nuestros enemigos, ¿no? Entonces termina ese rosario, pues, entran en el coche. A él le habían puesto un chofer que realmente era un guardaespaldas, era un antiguo paracaidista, Waldemar, y van juntos hacia Varsovia, atravesando un parque natural grande que está justo antes de la selva de Campinos, justo antes de llegar a Varsovia, y a las 10:30 de la noche, que esto en Polonia en octubre ya es noche profunda, en otoño, les paran unos policías, y luego lo que sucede después solo lo supimos básicamente por este Waldemar, porque les separan, ponen a Waldemar, le esposan las manos
detrás, lo meten delante en uno de los coches, un policía conduciendo y otro apuntando con la pistola. El padre Popielusco, mientras tanto, lo atan, le dan una paliza tremenda y lo echan dentro del maletero del otro coche, ¿no? Y se separan. Entonces, probablemente, hasta hoy en día no sabríamos qué pasó ahí, sabríamos que desapareció y nada más. Pero interviene la providencia, Valdemar, que es para que sabe que lo van a matar, o sea, le da igual, dice, por intentarlo, que me maten dentro del coche o fuera. Y entonces, mientras están atravesando un pueblo donde hay luces, él de algún modo baja la cabeza rápidamente, de algún modo consigue abrir la puerta del coche y se lanza afuera, salta, seguramente se rompe y va rápido a 100 por hora, ¿no? Se rompe la clavícula, pero sale vivo, se pone a gritar y ya sale alguien de la casa, el coche frena, pero al ver que hay gente se escapa, se dan a la fuga. Entonces, gracias a eso, llega la noticia del secuestro del padre Popielusco, ¿no? Y el gobierno se ve obligado a dar orden de búsqueda, ¿no? Y yo recuerdo que a nosotros nos llega esa noticia, mi madre que estaba muy implicada en el movimiento de solidaridad, rápidamente vamos a la iglesia. Ahí está el padre Casimiro, va llegando gente, y varios días, porque más o menos duró una semana, que no se sabía qué había pasado con el padre Popielusco, siempre gente en vigilia, ¿no? Algunos traían té, bocadillos, y rezando rosario, que se encuentre. Y eso por todo el pueblo, toda la nación, es otro aumento de unidad, ¿no? Aquí, en medio de un gran sufrimiento, porque el sacerdote más querido de la nación desaparece, ¿no? En circunstancias dramáticas. Y entonces solo después se supo, y tampoco se sabe del todo exactamente qué es lo que pasó, porque al final descubrieron quiénes fueron descubrieron los buzos, descubrieron el cadáver en el pantano del parque ese de Campinos, y se juzgó y encarceló incluso, ¿no? Condenó a los verdugos, pero tampoco sabemos exactamente si es verdad lo que dicen ellos. Lo que ellos dicen es que pues eso, le golpearon, le ataron, eso sí que se sabe con seguridad de la autopsia, ¿no? Le ataron de tal modo que tenía una cuerda en el cuello, el mismo cordón en las manos y en los pies, de tal modo que cada movimiento de pie le estrechaba el cordón. Eso eran profesionales. Y según ellos, él intentaba levantar, a pesar de eso, intentaba levantar la puerta del maletero, entonces volvieron a parar y le volvieron a pegar tremendamente, porque el cadáver estaba muy masacrado. La foto recorrió el mundo, ¿no? cuando se descubrió. Probablemente ya muerto, ahogado con su propia sangre, lo tiraron ahí al pantano, ¿no? En cualquier caso, pues cuando llega la noticia, yo recuerdo la cara del padre Casimiro entrando en la iglesia llorando y diciendo esto a la gente, ¿no? La gente, por la mayoría eran mujeres, no se ponen a llorar, y él dice también, eso es terrible, lo hemos perdido, pero al mismo tiempo tenemos que dar gracias a Dios, ¿no? Porque uno de nuestros sacerdotes se convierte en un nuevo mártir de la iglesia, ¿no? Que ha dado la vida por su gente y por la fe, por Cristo. Y luego recuerdo el funeral, yo estuve en el funeral en Varsovia. Tan llena estaba la ciudad que la iglesia, en las dos torres de la iglesia de San Estanislao Kostka se veía apenas ahí, muy lejos, porque no se podía acceder, estaba lleno. Estaba la ciudad cercada por el ejército, tenían miedo de que esto podría ser una chispa que produjera un levantamiento armado, pero sucedió todo lo contrario. La gente estaba llorando y rezando, ¿no? Una gran unidad en el luto en torno a la tumba de su mártir. Sí, en el 2009 creo, fue declarado beato de la Iglesia Católica, y estuvo su madre viva todavía en esa ceremonia. Solo no podemos imaginarnos la emoción, ¿no? Una madre que escucha de Benedicto XVI en directo desde uno de sus viajes, creo que estaba en América Central, no sé dónde, mediante pues una pantalla grande, dirigió sus palabras a la asamblea, dando gracias a Dios por el sacrificio de este beato, ¿no? De ese nuevo mártir. Frase que dijo que creo que resume brevemente realmente el desarrollo de ese movimiento y la importancia que para el movimiento tuvo la figura de Juan Pablo II. Él dijo, si bien en 10 años conseguí 10 personas, después en un año conseguí 10 millones de personas, ¿no? De repente, después de esta visita de Juan Pablo II, cuando la gente se da cuenta, somos muchos y no tenemos que tener miedo, ¿no? Se afilian 10 millones y aquello deja a los comunistas completamente desconcertados. Son capaces de paralizar mediante una huelga general todo el país, la economía entera de todo el país,
en agosto de 1980. Tanto es así que los comunistas se ven obligados a sentarse en la mesa de negociación. Y así es. El famoso acuerdo de agosto de 1980, cuando los 21 postulados de solidaridad son aceptados, que incluyen, por ejemplo, la libertad religiosa y la libertad de movimiento sindical. Se legaliza, es el primer movimiento sindical libre en todo el bloque comunista. Lógicamente los comunistas, mientras negocian, firman y hacen de buenos, por detrás ya están preparando el golpe, ¿no? Y será la declaración del estado de guerra, que podríamos traducir como ley marcial, por el general Jaruzelski un año y medio después, en diciembre de 1981. Esto recuerdo perfectamente este momento, ¿no? Cuando pues, se pone en la cárcel a 20.000 líderes de solidaridad, por las ciudades atraviesan tanques, ¿no? Para asustar a la gente, se cierran colegios, se apagan los teléfonos, la tele solo aparece el discurso del general Jaruzelski infundiendo miedo. Realmente momentos dramáticos que Juan Pablo II vio con angustia, ¿no? Desde Roma. En aquel momento Levalesa es encarcelado también, ¿no? Junto con toda la cúpula de solidaridad, y parece que todo esto no sirvió para nada. Hay un momento de desánimo, ¿no? Un momento en el cual solo quizás la fe religiosa realmente sostiene a aquellos pocos que todavía siguen en la resistencia. En el 89, finalmente, como fruto de la perestroika, de la figura de Gorbachev, los comunistas polacos ya no tienen la garantía del apoyo del gran hermano soviético en el caso de que hubiera un nuevo levantamiento, y se ven obligados a ponerse a negociar. En parte también, sin duda, como fruto de las conversaciones que tuvo Juan Pablo II con el general Jaruzelski, a puerta cerrada, en su viaje en el 83, después otra vez en el 87, es fácil intuir que lo que le decía era: usted tiene que legalizar solidaridad, usted tiene que permitir que la gente tenga su representación. Y luego, claro, por otro lado, viendo que tampoco ya tendría apoyo, entonces ellos deciden permitir que se vuelva a legalizar. 8 años después, 8 años de dura prueba, cuando está deslegalizada solidaridad. Entonces es un momento grandioso, ¿no? Porque sacan de la cárcel a muchos de esos líderes. Walesa no está en aquel momento en la cárcel, pero está vigilado, seguido, espiado. Los ponen en una mesa redonda, la famosa negociación de la mesa redonda, que arranca a principios del 89. Todo esto es previo a la caída del muro de Berlín. O sea, el primer lugar donde realmente cae el comunismo bajo su propio peso y con su propio consentimiento es Polonia, antes del muro de Berlín. Se ponen a negociar y se permiten unas primeras elecciones parcialmente libres. ¿Por qué los comunistas lo permiten? Porque piensan: es que las vamos a ganar, tenemos la prensa, la televisión, dinero, lo tenemos todo. Y esa pobre gente que acaba de salir de la cárcel, algunos de ellos iletrados, van a perder, pero bueno, que se vea la libertad que hay en Polonia. Permiten esas primeras elecciones, que en el Senado, en la Cámara Alta, son totalmente libres. En la Cámara Baja se reservan ellos un 76% de votos, o 77% de votos, y permiten que sean libres el resto de votos. Y entonces en la Cámara Alta, en el Senado, el resultado de las elecciones es un comunista y 99 de solidaridad. Es un momento de unidad total y absoluta. La nación está harta del totalitarismo y todos apoyan solidaridad. Posiblemente bastantes antiguos comunistas también, ¿no? Y en la Cámara Baja todo aquel cupo de 33%, todo, hasta el último, todos son de solidaridad, ¿no? Eso es el principio del fin. Uno de los grandes daños ideológicos que hacía era precisamente pervirtiendo la ética del trabajo, porque se llenaba la boca de eslóganes relacionados con el trabajo, ¿no? Es importante trabajar para construir el futuro luminoso, ¿no? Era pues eso, trabajo. El significado que se le daba pues es servir al sistema comunista, ¿no? Es trabajar para todos. Él decía el eslogan, lo recuerdo todavía, pero está por todas partes esos eslóganes, ¿no? Trabajando para el comunismo, trabajas para ti, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero lo importante es que trabajes para el comunismo. O se inventó un sistema de porcentajes, había como una normativa que presuponía pues un rendimiento determinado en el trabajo. Y después
se evaluaba ese tal obrero, Stakhanov era el más famoso en la Unión Soviética, medio legendario quizás inventado, alcanzó un 200% de la normativa, ¿no? Y pobres tíos, con perdón, pues igual estaban ahí sin hacer nada porque la organización era tan pésima que no llegaba el material, o que todo el mundo estaba retrasado, que los planes estaban mal hechos, o que el puente se ha caído, todo era un desastre, es un desprestigio, ¿no? Todos esos eslóganes que supuestamente nobilitaban, ennoblecían el trabajo, en realidad lo desprestigiaban. Con lo cual el fruto de eso fue muy destructivo porque nadie trabajaba, la gente robaba en las empresas, porque todo era del Estado decía nadie, ¿no? Y ya que el Estado además es malo, es opresor y es injusto, pues yo me llevo a casa, ¿no? Y eso fue un daño mental, daño moral, que sin duda pues exigió varios años después de correctivo. Ahora me parece que está bastante corregido. En aquella época el criterio de promoción en cualquier empresa era de si uno era o no era miembro del Partido Comunista. Luego daba igual que supiera idiomas, que trabajara, que fuera laborioso o no, que fuera eficaz o no, que tuviera formación o no, eso no importaba. Pero, pues, por ejemplo, estuve en unas colonias en el mar Báltico. La directora de la colonia intentaba obligarme que yo participara en un concurso sobre la amistad polaco-soviética, por el cual daban como premio un buen premio, que era una cámara fotográfica, que en aquella época no era poca cosa. Y yo recuerdo que dije, no, porque esto va en contra de mis convicciones, yo no quiero ninguna amistad polaco-soviética. Entonces me amenazó con la expulsión y me dejó sin ir a la discoteca. Entonces me sentí muy orgulloso de ser perseguido por convicciones ideológicas y políticas, ¿no? Y lógicamente era un tema menor, pero bueno, yo resistí, incluso me lo pasé bien casi, ¿no? Mira que yo también tengo un poquito, pero muchos cedían, ¿no? Es un daño moral, ¿no? Es un daño moral grave, que alguien se vea obligado, pues, a ser leal consigo mismo o con el sistema. El gobierno, en principio, un buen gobierno, a la escala de la nación y luego a todas estas escalas menores, pues tendría que tener, eso está en la política de Aristóteles, tendría que tener como preocupación no solo el funcionamiento técnico, logístico de la sociedad, pero también el bien moral de los ciudadanos, ¿no? Y lógicamente pues esto era lo último que le preocupaba al sistema comunista, más bien al contrario. En el momento en el cual muere el Papa, cuando llega la noticia, están jugando un partido de fútbol, dos equipos de la primera división que son enemigos históricos, dos equipos antiguos, de casi 100 años y siempre se han odiado. Y entonces en pleno partido, cuando llega la noticia, los seguidores de los dos equipos invaden el campo y junto con los jugadores se arrodillan y se ponen a rezar. Luego se levantan y todos juntos se van a la iglesia, a la catedral. Lógicamente a nadie se le ocurre seguir jugando, ¿no? Interrumpe el partido en medio. Se reconcilian por el camino, ahora ya están pelados otra vez, pero por aquel momento se reconcilian, van juntos para rezar. Sons who wish you well, tears will pour from the golden eagle now. He watches as your soul departs. The fields and the sanctuary soon will overflow with a solidarity of hearts. Into our lives you came, with us you will remain. You were given to the fight, to the terror of the night and the many crimes
at her feet. Strong is the spirit of a people scorned. Their freedom is a gift of God. Sweet are the children who hold a legacy of a solidarity of hearts. Into our lives